Seguimos hoy en el libro de Judas, en el versículo 16. Versículo 16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esto se escribió más de 2000 años. Y ya esto ocurría. Ya ocurría mucho antes. Pero ahora no ocurre, ¿no? No, como que no pareciera que no. El hombre siempre es el mismo. Y sigue ocurriendo tanto en la tierra que nos sorprende totalmente. Me llama mucho la atención este hombre Judas, quien en esta pequeña epístola abarca cosas prácticas, igual que Santiago. Santiago es un hombre que en su libro, cuando yo lo enseñé en el tiempo pasado, toma las cosas que dijo Jesús y las trae nuevamente porque siguen siendo aplicables para nuestras vidas. La semana pasada hablamos de estos son murmuradores. Y fíjense que en ese tiempo ya existía la murmuración también tan viva en la iglesia como existe en el día de hoy. Pero hoy quiero compartirles el tema y le llamé el andar del hombre, el andar del hombre, el caminar, el vivir la vida, cómo vivimos la vida. Pero para hacerlo práctico, el andar del hombre. Porque dice, todos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Basado en esa frase, el tema que voy a compartir. Que andan según sus propios deseos. Mucha gente, hermanos, mucha gente quiere ir al cielo. Si tú le preguntas a la gente, todos quieren ir al cielo. Es contado lo que dicen, no me interesa, porque no creen en el cielo. Pero la mayoría quiere ir. Pero para ir al cielo se requiere de tener una vida diferente a la que vive toda la humanidad. Nosotros, los seres humanos, queremos recibir bendiciones sin hacer ningún mérito. Y esa es la verdad. La gente quiere ser premiada, quiere ser bendecida sin tener ningún mérito en su vida. Pero, como dice un proverbio popular, que creo que lo dije la semana pasada o la anterior, el que quiere ser que le cueste, pues. Así es la cosa, ¿verdad? Judas aquí nos describe que estos hombres impíos eran murmuradores. Y ellos andaban según sus propios deseos. Y no, si nosotros queremos un día que el Señor nos venga a buscar y estar siempre con el Señor, como decía hermano Eleazar, que fue muy interesante la diferencia en la palabra en, a diferencia de la palabra con, si quiere estar con Cristo, tiene que tener un cambio en la vida. Aquí Judas nos está compartiendo el actuar, el andar, la manera de existir que tuvieron estos hombres impíos, que entraron para destruir la iglesia, ¿verdad? Así que voy a hablar del andar del hombre. Ahora bien, tenemos que entender también que los hechos, nuestros hechos, de cómo andamos en la vida, valen más que las palabras. Los hechos. Y en primer lugar, quiero compartir el punto, el tema es el andar del hombre. Primero, según sus propios deseos. Según su propio deseo, como dice aquí, vale decir, con el espíritu de los impíos. En primer lugar, vamos a ver cómo es el andar de el que tiene su propio deseo, porque lleva el espíritu de los impíos. En primer lugar, vamos a Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13. Y aquí nos damos cuenta que
el andar del hombre impío, que anda según sus propios deseos, anda en la imaginación de sus deseos porque no quiere oír la palabra de Dios. Ese es el punto, no quiere oír la palabra de Dios. Aquí en Jeremías capítulo 13, observen por favor en el versículo 10. Jeremías capítulo 13, versículo 10. El que anda según sus propios deseos, anda en la imaginación de sus propios deseos y no quiere oír la palabra de Dios. Jeremías 13:10, observen, este pueblo malo, está hablando de Israel, ¿verdad? De Israel y Judá, este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos. El pueblo hebreo, teniendo la palabra escrita, teniendo los principios divinos, se les dio los mandamientos y ellos lo tenían en su mente y su corazón. Ahora tenemos que entender una cosa. Cuando dije yo que ellos tenían la escritura, no es que la tenían escrita, de que Dios se las dio a ellos, ellos la recibieron y ellos lo tenían en la mente porque no tenían otras atracciones. Imagínense que el pueblo hebreo no tenía internet. Entonces retenían todo lo que Dios les entregaba y cada padre debía enseñar la palabra de Dios a los hijos. ¿Estamos? Y en este tiempo, dice nosotros la escritura, la palabra de Dios, no traje el versículo, pero lo pueden buscar en sus casas, que Dios ha entregado su palabra en el corazón de cada ser humano. Amén. Fíjense, cuando un creyente en un trabajo hace algo que no corresponde, los que no son creyentes le apuntan con el dedo y tú, ¿por qué dijiste o por qué hiciste eso si tú no tienes que decirlo porque tú eres cristiano? ¿De dónde aprendió ese hombre? Así que nadie podrá jamás decirle a Dios, yo no lo supe. Cada persona es responsable de la palabra de Dios. Y aquí encontramos, este es un pueblo, dijo Dios hablando aquí, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras y que anda en las imaginaciones de su corazón. Para donde el corazón le manda, para allá es lo que hace y dice, ¿verdad? Y se va en pos de dioses ajenos. En la lectura diaria hemos pasado por Reyes, hemos pasado por las Crónicas y hemos visto una y otra vez cómo el pueblo se sale de la voluntad de Dios. Y es interesante, porque en todo el libro de los reyes, cuando un rey murió, se repite en el momento que dice, y reinó tantos años, ¿verdad? Dice, y los demás hechos del rey Ocosías, digamos, Ocosías, no están escritos en el libro de las Crónicas de Israel o de Judá, no están escritos. Así que cada hombre, cada mujer en la vida tiene un nombre y tiene un libro donde se le escribe sus hechos. Todo lo que yo hago, todas las cosas malas, todas las cosas buenas están escritas en ese libro. Cada ser humano. Tal cual como la Biblia menciona, cuando un rey moría, ¿no están escritos los hechos del rey fulano en el libro de las Crónicas? Y podemos ver todos los hechos que hicieron, las cosas buenas y las cosas malas. Las menciona en la Escritura. Muchas veces el hombre
dice, yo me iré al cielo porque yo recibí a Cristo. Y el recibir a Cristo no significa nada. Porque la Biblia dice que el hombre tiene que creer, como dije la semana pasada, en Cristo. No basta creer, sino creer en la persona. Como hermano Eleazar hizo énfasis ahora. Que más importante, el lugar donde estemos con Cristo es que vamos a estar con Él. Nosotros tenemos que creer en Cristo porque Cristo es quien salva. Para que no andemos en las imaginaciones de nuestro corazón. Dios nos dejó este libro, que es la guía, que es el manual, que es el reglamento. Todo tiene su reglamento, ¿verdad? ¿Por qué se cayeron tantas casas en Venezuela? Primero, porque no es una tierra que de terremoto, como Chile, ¿verdad? Chile ha tenido el terremoto más grande de la humanidad, reconocido mundialmente. Y a partir de eso, hubo estudios y estudios y estudios. Hace años atrás, quizás los viejitos se acordarán cuando vino Sibaldo. ¿Recuerdan Sibaldo? Él me ayudó a terminar hacer un baño en mi casa. Me dijo, yo no puedo estar sin hacer nada. No, Sibaldo, ¿cómo usted va a trabajar? No, si yo ya, listo. Cuento corto, estábamos haciendo el cemento. Y yo hice la carga de, como era para estuco, 4x1. 4 medidas, y siempre lo hago con medidas, de arena por una de cemento. No, pastor, le está echando mucho cemento. Sibaldo, le digo yo. ¿En Brasil hay terremotos? No, aquí sí. Ya. Ya me dijo. La diferencia es que muchos dicen, no le ponga tanto fierro, ¿por qué le pones color? El terremoto va a venir y va a mostrar, ¿vale la pena o no? Hay sus reglas, en todo tiene sus reglas. La política en Chile es, todos los colegios, los hospitales en nuestro país y los edificios públicos tienen una normativa más grande que ninguna otra. Yo estaba estudiando acerca de los terremotos últimamente, por eso me viene esto a la mente. El andar según su propio deseo. Otros andan en las propias concupiscencias e inmundicias, menospreciando el señorío del Señor. Por eso vemos tanta inmoralidad en el mundo entero. Este mundo está depravado. Y en nuestro país también. ¿Por qué? Una vez más, porque se salen de los principios que Dios nos da en su palabra. Veamos en la segunda carta de Pedro. El apóstol Pedro nos habla en su segunda carta, en el capítulo 2, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, en el versículo 10, estos que andan según sus propios deseos. Dice, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, vale decir, siguiendo el cuerpo, no siguiendo un asado, siguiendo la voluntad de la carne, del pensamiento, andan en concupiscencias. Concupiscencias son todos los deseos y apetitos sexuales, generalmente inmorales. Eso significa concupiscencia. E inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Como muchos dicen, no estoy ni ahí con Dios. Y no quieren regirse por los principios bíblicos. ¿Verdad? Por eso que es importante. En el libro que Dios tiene, el hombre va a ser anotado por su actuar, por su andar. Y será un tiempo donde habrá muchas sorpresas. Vamos a ver muchas sorpresas. ¿Verdad? ¿Qué más? Anda en la corriente de este mundo. ¿Cuántos jóvenes hoy, cuántos jóvenes juveniles ahora en nuestro país están presos? Están en la cárcel porque siguen la corriente del mundo. Nada más uno que tiene más despierto de mente para el mal, el otro le sigue por monería. Por, ¿cómo se llama eso? Que algunos se tiran, ¿verdad? Y sienten adrenalina. Claro,
Claro, vamos a robar un auto, chiquillo. A uno se le ocurre, dice, sí, aquí, allá, y el otro no tiene idea. Le sigue un cabro que siempre pasó encerrado en su casa. Pero, por seguir la corriente de otro que es más astuto, y generalmente pillan al más inocentón, y el astuto se escapa, ¿verdad? Efesios capítulo 2, siempre ha sido así, porque el pez más grande se come más pequeño. Efesios capítulo 2, dice Efesios capítulo 2, observemos cómo Pablo aquí nos abre los ojos y nos muestra esta verdad. Efesios capítulo 2 y en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Noten, anduviste en otro tiempo, vale decir, está escribiéndole Pablo a creyentes ahora que están convertidos, pero antes de ser creyentes andamos un montón de pecado. Y Pablo anhela que ahora no tengamos pecado. Por eso dice, en los cuales anduvisteis en tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estos impíos que describe Judas en su epístola, andaban bajo este espíritu que los movía a cada uno de ellos. ¿Qué más? Andaban, estos impíos, andaban en sus propios pensamientos, pensando el mal en todo momento. Siempre pensando. Y hay mucha gente que es así. He visto testimonio, he oído testimonio de personas que han dicho, hoy si yo cuando salga volveré a hacer lo mismo. Cero arrepentimiento, cero cambio de vida. Vamos por favor al libro de Proverbios, capítulo 6. Aquí en Proverbios capítulo 6, la escritura, la palabra de Dios, nos dice lo siguiente. Anda pensando el mal en todo tiempo. Fíjense, capítulo 6, versículo 14. Perversidades hay en su corazón. Y ahí viene el problema. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siempre pensando la maldad. Y este tipo de personas es la que describe Judas, que entraban en la iglesia allí, que él estaba pastoreando, y causaba la división, causaba la murmuración y división de la iglesia. ¿Qué más? Anda calumniando y nunca dice la verdad. Fíjense que la gente que calumnia nunca dice la verdad. Y a veces pone en su calumnia una pizca de verdad, porque la peor mentira es cuando está mezclada un poco de verdad con mentira. Vamos a la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 9, tenemos un ejemplo aquí. Jeremías capítulo 9, versículo 4. Anda calumniando y no diciendo la verdad. Jeremías 9, versículo 4. Guárdese cada uno de su compañero. Fíjense bien, guárdese o cuídese cada uno de su compañero. Y en ningún hermano tenga confianza. Fíjate cómo describe el profeta aquí. En ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia. Y todo compañero anda calumniando. Y versículo 5, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira y se ocupan de actuar perversamente. ¿Qué te parece? Aquí el profeta Jeremías nos está describiendo la condición del pueblo hebreo.
Y a veces podemos ver esa misma condición en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero Cristo no quiere que eso esté en nuestras vidas. Por eso tenemos que pensar en nuestro actuar. Tenemos que pensar en nuestro actuar. Y muchos andan como los enemigos de la cruz de Cristo, como Pablo el apóstol nos describe. Miren en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Aquí en Filipenses capítulo 3, en el versículo 18, nos muestra el apóstol Pablo lo siguiente. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Dice, porque por ahí andan muchos. Noten, qué triste. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo en su tiempo, mientras sirvió a la iglesia, mientras viajaba, siempre estaba rodeado de enemigos. Tal y cual los judíos persiguieron y criticaron a Pablo, a Cristo, judíos también criticaron y persiguieron a Pablo por donde quiera que iba para portillar todo lo que él estaba haciendo y diciendo. Enemigos. Hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Qué terrible. Pablo, mencionando aquí, al hablar de la cruz de Cristo, está hablando del sacrificio que Cristo Jesús hizo para comprar con su sangre preciosa la iglesia. La iglesia. Cristo compró la iglesia a precio de sangre. Y Él va a venir a buscar esa iglesia por la cual Él murió y dio su vida, ¿verdad? Entonces, el andar del hombre, en primer lugar, hemos visto, según sus propios deseos, vale decir, con el espíritu de los impíos. Ahora voy a hablar el andar del hombre según los principios de Dios, vale decir, con el espíritu de Cristo. ¿Cómo debemos ser nosotros? Ya hemos visto los impíos, ahora nosotros no somos impíos, nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo debe ser nuestro andar? Tu andar y mi andar. En primer lugar, debemos andar como hijos de luz. Como hijos de luz. En el libro de Efesios, ahí estamos cerquita, Efesios, capítulo 5. Aquí en Efesios 5, en el versículo 8, nos dice el apóstol. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo, nuevamente el apóstol Pablo está hablando de la vida del creyente en el tiempo pasado, antes de convertirse, lógicamente, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Antes erais tinieblas, como un impío, pero ahora sois luz en el Señor. ¿Cómo concluye el versículo? Andad, noten el lenguaje que usa el apóstol Pablo, andad como hijos de luz. ¿Qué quiere decir como hijos de luz? ¿Que te mandan con una linterna? No. Es que todos nuestros hechos son observados por la gente donde quiera que andamos. Vale decir, nuestro testimonio es visible. ¿Y saben ustedes quiénes son los que mejor nos conocen a nosotros? Son nuestros vecinos. Nuestros vecinos. Ellos saben todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros nunca le hemos hablado a nuestros vecinos, ellos saben a dónde vamos los domingos en la mañana. Ellos nos están mirando. Los mejores testigos nuestros son nuestros vecinos, porque nuestra vida es, como Pablo dice, es un libro abierto. Toda la gente puede ver nuestro testimonio de lo que hacemos.
Y cuando compartimos con ellos, de lo que hablamos. ¿Qué testimonio tenemos nosotros en nuestro barrio? ¿Qué testimonio tenemos nosotros en nuestro trabajo? En nuestro estudio. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. El testimonio es lo más importante. Tenemos que andar como hijos de luz, vale decir, mostrando un buen ejemplo, un ejemplo digno de imitar. Andad como hijos de luz. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Por eso que debemos de andar, ¿verdad?, como digno del Señor. Debemos andar como digno del Señor. Qué impresionante este versículo. En Colosenses 1. Colosenses capítulo 1. Dice aquí el apóstol en Colosenses capítulo 1, en el versículo 10. Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Si nosotros nos preguntamos a sí mismos, oye, ¿seré yo digno del Señor? Yo creo que no. ¿Siento sincero conmigo mismo? No. ¿Cómo es mi andar? Oye, no, Mahoma nomás. No sé. Pero el Señor dice aquí, a través de Pablo, para que andéis como digno del Señor. Lo primero. Para andar como digno del Señor. Luego agrega, agradándole en todo. ¿Le agradamos en todo? No, solamente en las cosas que nos gusta. En lo que nos gusta le agradamos a Él. En lo que no, no. Si somos honestos. Dice, y luego, segundo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Estamos llevando fruto en toda buena obra? Y luego, en tercer lugar, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo yo puedo crecer en el conocimiento de Dios? Por pasar tiempo en la Escritura, conociéndole a Él. Mientras yo más leo la Biblia, más conozco a Dios. Más conozco al Señor. Fíjense. Como digno del Señor, para ser digno del Señor, ¿verdad? Aquí nos da 3 características en cómo yo puedo ser digno de Él. Para que andéis como digno del Señor. Primero, agradándole en todo. Segundo, llevando fruto en toda buena obra. Tercero, creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la manera de poder agradar a Dios, andar como digno de Él. ¿Sabe que Él no hizo ningún pecado? Y no hubo engaño en su boca. No hubo un pecado en su vida ni engaño en su boca. Y nosotros debemos ser como Él. En la iglesia de Tesalónica, que estableció el apóstol Pablo, se les llamó a los cristianos, a los creyentes cristianos, por primera vez en la vida. Y fue un apodo burlesco que le pusieron a los que siguieron a Cristo, le llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo y querían vivir como Cristo. ¿Qué cualidades mostramos nosotros de Cristo en nuestra vida? Eso es lo que el apóstol aquí nos está hablando. Que nosotros andemos no según nuestros propios deseos, sino en los deseos del Señor. Vale decir, con el Espíritu de Cristo andemos como digno de Jesucristo, digno de Él. Como digno de Él, debemos de andar en el Espíritu. Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5, Corintios, Gálatas. Aquí en el capítulo 5, en el versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16.
Dice, digo pues, Pablo hablando, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. ¿En cuál Espíritu? Noten que allí está hablando del Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dos cosas difíciles para nosotros, porque nosotros no andamos en el Espíritu, andamos en nuestros deseos. Y muchas veces los deseos de la carne son más fuertes que los deseos del Espíritu. Y hacemos nuestra voluntad, lo que nos gusta. ¿Verdad? Hoy día estaba lindo el día, por eso vinieron muchos. El domingo pasado hacía frío. Y miraron por la ventana, hoy día está frío. No, el Señor no, ir a la iglesia, está acostado. Estoy acostado con Él. ¿Verdad? Entonces, no, estamos fuera, hermano. Nosotros estamos bailando otro baile que no es el del Señor. Porque no andamos en el Espíritu. Y en el mismo capítulo, en el versículo 25, fíjense, Efesios 5:25, dice la Escritura, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces Pablo nos habla del andar. Nosotros tenemos que andar en el Señor, ¿verdad? Con los principios que Dios nos da en su palabra. Y no con los deseos de nuestro corazón, de nuestros propios deseos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el creyente tiene que andar por fe y no por vista, dice la Biblia. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Observemos. Porque por fe andamos. Por fe andamos. No por vista. La fe es tan poderosa, hermano, pero muchas veces nosotros no queremos usarla. No, yo no creo que Dios sea capaz. Pensamos, ¿verdad? Si tenemos una enfermedad y nos tienen que operar, como le decía yo a una hermana en Cristo la otra vez que la llamé, y tiene mucho miedo, es que nunca me han operado, nunca me han abierto. No importa, hermana, ora al Señor, entréguese a Él y pídale que el Señor use los mejores médicos, todos los más inteligentes, tenga todo el instrumental necesario, todo lo necesario. Confía en Él. Y usted cierre los ojos y entréguese. Y Dios hará. Confía en Él y Él hará, dice el libro de Salmos. Nosotros tenemos que aprender a usar la fe. Va a buscar un trabajo. Señor, te doy gracias porque me vas a dar un trabajo. Te doy gracias, Señor, porque me va a ir bien en ese examen que voy a tener que dar. Tengo tantos errores en ese examen, me van a ir delante de todos los profesores examinar. Confía en el Señor. Hermano, tenemos que aprender a creer en Él. Pero no, el hombre cree por vista. Como dijo el hombre, ver para creer. No, dijo Tomás, cuando le dijeron, oye, Jesús resucitó entre los muertos, tan loco, yo lo vi muerto. Yo lo vi muerto. A los 8 días después, Él fue donde están todos reunidos, asustados los discípulos. Entra el Señor estando puertas y ventanas cerradas. Y Jesús se dirige a Tomás. Tomás, ven. Mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado y sé creyente, hombre, y no incrédulo. El Señor le dijo a él, delante de los demás apóstoles. Tomás llegó así, Señor mío y Dios mío. Ahí recién él
aprendió a creer en Dios. Y así tiene que ser en nuestra vida, hermano. Tenemos que creer por fe. Fe. La fe es lo más importante. Los hombres que fueron de fe fueron exaltados en la Biblia. Exaltados. Muchos no creyeron. Muchos volvieron atrás. ¿Qué más? Debemos andar en amor. Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5 y versículo 2. Dice el apóstol Pablo, Efesios, capítulo 5, versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo, hermanos, murió por amor. Muchas veces uno le pregunta hasta a los creyentes, perdón, uno le pregunta a un creyente, ¿quién o quiénes fueron los que mataron a Cristo? ¿Los judíos o los romanos? ¿Quiénes fueron los más malos? ¿Los judíos o los romanos? Piensa bien. ¿Quiénes fueron los culpables? Si vamos a la Biblia, ninguno. Ni los judíos, ni los romanos. Porque Cristo se entregó a sí mismo. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice la Escritura. Él murió por amor hacia nosotros. Y es el amor que nosotros debemos de tener al Señor Jesucristo, de ser nuestro servicio a Él. Pero hay mucha gente que se dice creyente, no quiere servir en la iglesia, no quiere hacer nada. Se llenan, son esponjas, se llenan de conocimiento, saben mucho de la Biblia, pero no hacen absolutamente nada. Ningún servicio al Señor. Son cabeza de Biblia. En el lugar tú puedes ver, tener una cabeza, tienen la Biblia. La conocen de pe a pa. Pero ¿qué hacen con el conocimiento? Nada. Y cuando se muera todo ese conocimiento se lo van a comer los gusanos porque no lo compartió nadie. ¿Y por qué pasa eso? Porque no se le ama al Señor. Al Señor se le demuestra que le queremos, que estamos de acuerdo con Él, que queremos obedecerle por amor y servirle por amor a Él. No por obligación, por amor, por amor. ¿Qué más? El creyente debe de andar en la verdad, siempre diciendo la verdad, aunque duela. La verdad es lo más importante. Uno siempre escucha, como dijo la semana pasada el mensaje, murmuraciones. Pero uno tiene que ir a buscar y decir la verdad. Yo una vez le pregunté a una persona, mire, yo escuché esto y quiero que usted me diga la verdad. Yo no voy a juzgar, yo quiero saber la verdad, nada más. Sí, me dijo. Es así. La verdad vale más que ninguna otra cosa. Y la Biblia nos enseña que el creyente debe de andar en la verdad. Tercera de Juan, por favor. Tercera epístola de Juan. Es interesante que Juan el apóstol aquí nos enseña este punto importante. Tercera de Juan, versículo 4.
Juan trataba a los creyentes como hijos, dice aquí, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este. Fíjense la primera frase. No tengo otro mayor gozo que este. ¿Cuál gozo, Juan? El oír que mis hijos andan en la verdad. El oír que mis hijos andan en la verdad. Nosotros debemos andar en la verdad. ¿Y qué verdad tenemos? Esta es una. San Juan 17 dijo el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, la Escritura. Jesucristo dijo: yo soy el camino, Juan 14:6, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Segunda verdad. Y la tercera verdad, no he memorizado el versículo, que es el Espíritu Santo. John, ¿tú que sabes la cita? Ese no me lo he memorizado. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. La Biblia nos nombra tres verdades. Tres verdades. El Señor Jesucristo, su palabra y su Espíritu. Tres cosas que andan aquí en la tierra. El Espíritu Santo, la Escritura y el Señor Jesús, que está en nuestras vidas. Nosotros tenemos que andar en la verdad. Y por último, tenemos que andar en buenas obras, siempre tratando de hacer buenas obras. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos comparte este versículo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la Escritura, Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No dice malas obras, para buenas obras. Para concluir, ojo con esto, para concluir, tenemos que cuidarnos, porque el diablo también anda buscando a quien devorar. Pedro, el apóstol, nos enseña en su primera epístola de Pedro, después de Hebreos, Santiago, Pedro, primera Pedro 5. Noten aquí el versículo 8. Primera Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios, o sea, estar mentalmente bien, pensando, sed sobrios y velad, estar atento como un guardia que está ahí, un hombre que está de guardia con los ojos abiertos, y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, noten, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ¿qué dice? Anda buscando a quién devorar. No comer, devorar, vivo, comérselo vivo. Y el diablo, hermanos, anda haciendo estrago. El diablo viene haciendo estrago contra la obra de Dios desde el cielo y de que cayó la tierra. Cuando llegó al huerto, porque en el huerto de Dios anduviste y te paseabas. Y esa es la lucha que tenemos. Porque como creyente tenemos dos naturalezas. La naturaleza vieja que heredamos de Adán, el pecado, y la naturaleza
nueva si somos hijos de Dios que Cristo entró en nuestras vidas. Y hay una pelea todos los días, decisión tenemos que tomar. ¿Qué decisión voy a hacer? Por eso debemos cuidarnos. Porque hay un último consejo que quiero dar, que da el precioso libro de Proverbios, en el capítulo 13. Proverbios capítulo 13. Qué interesante lo que nos dice aquí el sabio en Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, el que se junta con sabios, el que anda con sabios, ¿qué dice? Sabio será. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, ¿qué dice? Será quebrantado. Los dos espíritus que hemos visto aquí. El que anda según sus propios deseos, como un necio. O el que anda en los deseos de Dios. ¿Cuál es tu andar? ¿Con qué andar te identificas tú? ¿Con el andar con tus propios deseos o con los deseos de Dios? Es la decisión que yo debo de tomar. De ahora en adelante, yo voy a servir al Señor bajo los deseos y principios que están en su palabra, porque con eso yo ando con el Espíritu de Cristo.